Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina. Todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Bienvenidos a un nuevo programa de Principio Activo Salud que, como de costumbre, va a presentar el doctor Marcos Ordóñez. Cuando hablamos de alimentarnos bien, naturalmente pensamos en lo que comemos o los alimentos que constituyen nuestra alimentación, pero el hecho de la comida, de la alimentación, trasciende largamente los aspectos nutritivos. La humanidad, a lo largo de la historia, se reunió en torno a la comida, ya sea para conseguirla o para compartirla. Y ese hecho de alimentarnos permitió a la humanidad encontrarse y a través de estos encuentros poder transmitir, por ejemplo, saberes, también transmitir sabores, también transmitir afecto, amor, etc. Es decir, una serie de alimentos que como seres humanos necesitamos y que están de una manera u otra vinculados a la comida. Por eso decimos que la comida trasciende lo nutricional meramente. Desde ya que es un hecho cultural, desde ya que los de la edad mía nos acordamos todavía de los olores de la cocina de nuestras madres y que lamentablemente hay grupos familiares que ya no se reúnen para la comida, porque tanto el papá como la mamá tienen muchas actividades y los niños o comen en la escuela o comen en su casa acompañado con una persona que no es ni la mamá ni el papá. Pero además aparecieron lo que se llaman las fast food, las comidas rápidas. Las comidas rápidas que cambiaron la cultura alimentaria de una gran parte del mundo. Por suerte, hace unos 10 o 12 años, en Turín, Italia, surgió un grupo que en contra de fast food, que quiere decir en inglés comida rápida, crearon el slow food, que es comida lenta. Y reivindicaron el tiempo de la comida, sentarse, conversar, comer comidas sobre todo orgánicas. Del lugar, acompañados con una buena bebida, con charlas que no provocaran discordias, controversias entre ellos. Y eso se trasladó no solo a la comida, sino a distintos aspectos de la vida cultural de la gente, el slow food. Argentina tiene algunos representantes, en Córdoba hay un representante, yo lo conozco, incluso tiene un negocio en el Cerro de las Rosas, que es el representante de Slow Food. En Italia ha tenido mucha trascendencia, sobre todo en el norte de Italia, y está tratando de imponerse en el mundo, no para que se eliminen los McDonald's o los fast food, no, que estén, pero que se recupere el hábito de la buena comida, de estar bien sentado, de los buenos aceites, de los buenos vinagres. ¿Y saben quiénes se beneficiaron con el slow food? Nuestros norteños, los jujeños, los salteños y los bolivianos, con los papines. Los papines entraron en la mentalidad de aquello del slow food y se metieron en Europa y
produjeron un impacto económico muy importante en el norte argentino y en Bolivia, exportando papines para este tipo de comidas. Lo cierto es, como usted dice, Ricardo, que estos nuevos tiempos vinieron con menos tiempo dedicado a la hora de comer, y con esto de la llegada de este hecho cultural que fue la comida rápida, el acto de comer se transformó muchas veces en un acto individual, efímero y hasta mecánico, perdiendo todo el aspecto social que tuvo históricamente la alimentación como hecho social. Y sobre eso vamos a profundizar, y vamos a profundizar también sobre algunas tendencias que hay al respecto en esto de revalorizar la cocina, la comida y sobre todo la conciencia de la misma. Y no solamente la conciencia de lo sano o nutritivo que es un alimento, sino la conciencia también con respecto a estos vínculos sociales que genera, con respecto a la producción, de dónde vienen los alimentos, cómo se producen, quiénes los producen. Y el amor que produce entre el que cocina y el que come al intercambiar, yo lo hice, ¿te gustó? Sí, me gustó, repetilo, lo volvamos a hacer. Es decir, es impresionante la cocina como un hecho cultural y de amor. Así es, ese es el ingrediente secreto de nuestras abuelas, ¿no? El toque de amor. Sí. Así que vamos a entrevistar a la licenciada Romina Boggio. Ella es nutricionista adscripta a la Cátedra de Nutrición Institucional de la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba y también realiza asesoría profesional en el Colegio de Nutricionistas de Córdoba. La alimentación consciente es un estilo de alimentación que aparece y toma fuerza en el momento de hoy porque existe un nuevo paradigma de salud y de vida que tiende a querer volver un poco a los tiempos de antes, ¿no? Esto del ser, esto de desestimar los tiempos impuestos, esto de volver a disfrutar de ciertas cuestiones que se van perdiendo en el mundo actual. Un mundo que está atravesado por la instantaneidad. En este contexto es donde aparece la alimentación consciente, que habla un poco se inserta dentro de lo que es, dentro de las leyes de la alimentación, que son cantidad, calidad, armonía y adecuación. Hace hincapié sobre todo en la calidad de la alimentación, pero ya no solo o entendida desde la calidad en cuanto a los macronutrientes o micronutrientes que vamos a consumir, sino la calidad entendida desde dónde vamos a conseguir estos macros y micronutrientes, ¿no? Empieza a preguntarse no solo si este alimento me hace bien, por qué me hace bien, qué siento o qué placer me da al consumirlo, sino también empieza a cuestionarse la relación que tiene ese alimento con la naturaleza y con el entorno. Es decir, empieza a hacer preguntas sobre la calidad alimentaria que van un poco más allá. Digo, este alimento que estoy consumiendo, ¿de dónde viene? ¿Cómo fue producido? ¿Cómo llegó a mis manos? ¿Por qué manos pasaron? ¿Cómo llega a mí? ¿Qué procesamientos tuvo? Ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, en este camino, la alimentación consciente tiende a ser una alimentación más natural, naturista, si se quiere. Y desde el naturismo empiezan a abrirse otros caminos, o no, a veces queda ahí, que pueden llegar a ser el vegetarianismo, el veganismo, lo macrobiótico, que son corrientes que se van abriendo desde la alimentación consciente. Con esto de la celeridad de los tiempos de la alimentación de hoy, se está perdiendo la cuestión de la relación que nosotros tenemos con las comidas, que va más allá de la calidad nutritiva de lo que nosotros podemos seleccionar. Creo que esto de poder encontrar el momento para volver a conectarse con la alimentación desde lo hedónico, desde lo aromático, desde el sabor y también desde la emoción, es decir, el placer que se siente al comer algo que va más allá de lo saludable, sino también de
de poder entablar una relación diferente con la alimentación diaria que nosotros tenemos. Sí, por supuesto que afecta las nuevas formas de comer, estos vínculos. Sí, por empezar porque nos afecta a nosotros mismos, y desde el momento que nos empieza a afectar a nosotros mismos va a afectar a los vínculos. ¿Sí? Se ha perdido, si nosotros perdemos la conexión nuestra que tenemos con la alimentación, perdemos la conexión también que tenemos del significado que tiene ella con respecto a los otros. Ha funcionado como una forma, un momento de encuentro muchas veces familiar, de amistad, de compartir, de poder disfrutar, y en los tiempos de antes también hasta de producir la misma alimentación. Antes, recordemos que muchas veces se tenía una huerta, que se cultivaban los propios alimentos, que seguramente había un encargado en el hogar que se ocupaba de realizar la comida familiar, y se ha perdido mucho de eso hoy en día. La aparición de la industria de los alimentos de una forma masiva, la oferta de los alimentos, de alimentos rápidos que se da hoy en día, es uno de los factores que ha influido drásticamente para que exista este cambio en la relación que entablamos con la alimentación. La aparición también de productos mágicos o si se quiere rápidos, el menor tiempo posible, de preparación en el menor tiempo posible, ha hecho que el tiempo dedicado a la alimentación sea cada vez menor. Es uno de los principales factores. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Del 12 al 24 de julio, los niños al 220. Vacaciones de julio con talleres de clown, títere, fotografía, stop motion, murales y radio. Y vení con tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuela o con quien vos quieras y aprende jugando. Más información 220cultura.com. Preinscripciones info@220cultura.com. Precio de los talleres 200 pesos, incluye entrada, muestras, entrada de un adulto y el material didáctico. Creo que me quedé sin aire. Vamos a hablar sobre la resolución 1510/2015, que deroga la resolución 520 de 2007, en la cual deja sin efecto el llamado cambio de ámbito laboral. El docente titular o interino puede solicitar el traslado inmediato y transitorio de un lugar de trabajo hacia otro lugar de trabajo, siempre y cuando en el lugar de trabajo de origen donde está le genere un problema de salud o se lo agrave. Mayormente esto se ha ido dando en lugares, en escuelas rurales, donde, por ejemplo, que se tienen problemas de alergias por polen, polvillo y esas cuestiones, que, bueno, le agravan la situación de la salud del compañero docente. Esto hace de que se tome la decisión de hacer lo que sería un traslado inmediato, transitorio, porque es por 2 años. Esto quiere decir que el compañero docente toma ese traslado durante 2 años transitorio y mientras transcurren esos 2 años va gestionando el traslado definitivo. Teniendo en cuenta que 60 días antes de cumplido los 2 años, tiene que pedir una junta médica para pedir el traslado, ¿cierto?, definitivo. Queremos imprimir en nuestra gestión un acercamiento que no signifique solamente venir a dar la supervivencia, a pagar la cuota o a pedir el préstamo, sino otros aspectos que tienen más que ver con la orientación hacia la cuestión humanista. Entonces, hemos iniciado por primera vez un ciclo de talleres recreativos
para todos los afiliados de la Caja, no solo jubilados, sino para todo el resto de afiliados, en distintas áreas de conocimiento y de participación. Por ejemplo, hay un taller de actividades físicas y recreativas, uno de actividad coral, otro de tango, otro de escritura, en fin, una serie de enfoques hacia los afiliados que signifique otro elemento más, que se sienta más cercano a la Caja. Estamos planificando también un ciclo de conferencias a partir del mes de agosto, de índole general, cultural o vinculadas a las actividades profesionales, pero como un elemento más de acercamiento y de interés y otra área interesante para comunicar desde la institución, ¿no? Estos talleres se vienen desarrollando, algunos en instituciones que generosamente nos han dado la posibilidad por los espacios físicos, como por ejemplo el taller de coro se desarrolla en un aula de la Maternidad Nacional de la Universidad. El taller de tango en el Centro de Ingenieros Civiles de acá de la provincia de Córdoba, con un salón de usos múltiples extraordinario y todo el equipamiento que se necesita. Aquí en el salón de usos múltiples también de la Caja se da el de escritura, el de teatro, que nos ha llamado la atención la gran convocatoria que ha generado en los afiliados, el de actividades físicas y recreativas. Son los tres lugares donde fundamentalmente se desarrolla. Directamente aquí en la sede de la Caja, en el primer piso, la encargada coordinadora general es la licenciada Patricia Garramuño, pero telefónicamente pueden llamar a la Caja y pedir el área de comunicación de los talleres y así lo van a anotar y le van a informar cuál es la filosofía de cada uno de ellos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Del 12 al 24 de julio, los niños al 220. Vacaciones de julio con talleres de clown, títere, fotografía, stop motion, murales y radio. Y vení con tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuela o con quien vos quieras y aprende jugando. Más información 220cultura.com. Preinscripciones info@220cultura.com. Precio de los talleres 200 pesos, incluye entrada, muestras, entrada de un adulto y el material didáctico. Creo que me quedé sin aire. Hay muchas posibilidades de llevar adelante una alimentación consciente. Hoy en día, en el contexto urbano, al menos hablando de la ciudad de Córdoba, empieza a haber mucha oferta de alimentos, porque hablamos de alimentos agroecológicos y orgánicos, ¿sí? Que se producen de manera sustentable. Hoy en día en la ciudad de Córdoba existen muchos lugares donde estos alimentos se pueden conseguir. Hay muchas ofertas también relacionadas a restaurantes o espacios donde se pueden conseguir comidas más nutritivas, si se quiere, más relacionadas a este tipo de alimentación, ¿no? Sí. Bien. Se puede, es posible, y hoy en día se empiezan a abrir, se empieza a notar que existe una mayor oferta de este tipo de lugares y este tipo de alimentos. No es un hecho individual. Es la conciencia sobre el alimento y sobre mi relación con el alimento y mi relación con el alimento y el entorno. Es ahí donde la alimentación consciente se une, si se quiere, a las formas sustentables de producción de los alimentos, y es ahí donde se toma de la mano con todo lo que es producción de alimentos agroecológicos y orgánicos. Tiene que ver con esto de también no solo la relación que yo tengo con el alimento, es decir, qué tanto bien me puede llegar a hacer a mí consumir alimentos menos procesados, alimentos sin aditivos, sino también qué tanto impacto tiene en la naturaleza, ¿no? Y a largo plazo.
Hoy en día el paradigma está pensado ya no en el corto tiempo, sino en el largo plazo. Y desde ese marco es donde se encuadra la alimentación consciente. Es posible pensar que todos podemos acceder a una alimentación consciente de acá un tiempo, ¿no? Porque la realidad es que las formas de producción hoy en día de este tipo de alimentos son pocas y requieren de muchísimo esfuerzo. Entonces es posible pensarlo para toda la población a largo plazo y teniendo en cuenta que depende también de muchos sectores y de muchas medidas relacionadas a cada uno de los sectores. La soberanía alimentaria es la posibilidad que tiene una región o un país de producir alimentos en cantidad suficiente, y hoy se incorpora el concepto de manera sustentable en el tiempo. Creo que la Argentina tiene un alto potencial para poder llevar adelante formas de producción sustentable en el tiempo. Hay que empezar a preguntarse qué intereses hay o tendría para hacerse, ¿no? Hoy se piensa más que nada en la producción de alimentos de manera industrial, no sé si para un consumo interno solamente, sino por la importancia que tienen las exportaciones hacia afuera. Por eso más que nada se hace de manera intensiva. Sostener en el tiempo este tipo de producción intensiva tiene un impacto totalmente negativo para los suelos que van perdiendo su capacidad es decir, su nutrición se pierde su capacidad de retener de agua y por lo tanto se pierde su capacidad productiva. A nivel de los gases que son producidos también a la atmósfera y a la naturaleza, esto es un ciclo que, si se quiere, tiene un costo muy alto para nosotros, para poder seguir produciendo el día de mañana, ¿no? Entonces, lo que hoy se produce de manera intensiva puede que termine siendo o terminando con nuestros suelos y con nuestros aires el día de mañana. Creo que tenemos que empezar primero a desestimar los tiempos que se nos han impuesto, ¿no? A poder empezar a conectarnos un poco más con la alimentación, haciéndonos preguntas básicas, es decir, ¿qué lugar ocupa hoy en día? ¿En qué momentos me alimento? ¿De dónde provienen mis alimentos? ¿Qué es lo que busco con la alimentación? Creo que son preguntas fundamentales para realizar un cambio primero uno, ¿no? Pensar que también la alimentación es un acto de nutrirnos, o buscamos nutrirnos, entonces empezar también a darle esta importancia que tiene. Y desde lo social, también enmarcados en este nuevo paradigma, dejar de pensar en uno, correrse de ese lugar, empezar a pensar que este mundo es de todos, que este lugar es de todos y que el impacto es para todos también. Entonces empezar a pensar también la alimentación como algo que hacemos y que muchas veces se relaciona, la producción sobre todo, a consecuencias que puede tener el día de mañana nuestra tierra, nuestros suelos y nuestras generaciones futuras, sobre todo. Excelente aporte de nuestra invitada, esta licenciada en nutrición, que nos ha traído recuerdos, nos ha traído presente y nos ha traído esperanza de que volvamos a sentarnos todos en la mesa, que gocemos del olor de la comida, del gusto de la comida y de lo que culturalmente y como amor entre el que hace y el que consume se produce cuando se come así, tranquilo, feliz y no comiendo solo para engordar, sino para ser feliz. Son los elementos que nos han constituido desde chicos y que esto se ha visto en cierta manera cortado con los últimos tiempos y que estamos tratando de alguna manera recuperar. En esto que decimos
del ingrediente secreto que usaban nuestras abuelas, que era el amor en las preparaciones, ¿no? Y que tiene que ver con esa dedicación, ese tiempo, en esos olores y en ese ritual que se generaba en torno a la comida y la reunión en torno a la misma. Por eso, alimentar el cuerpo y alimentar el alma sería la consigna de esta idea y de estas nuevas tendencias. Muy bien, hasta la próxima, gracias. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la Provincia de Córdoba.